El niño que vendía caramelos se había convertido en el salvador de la hija del millonario, y su petición a cambio había hecho llorar al millonario. Javier estaba apoyado en una farola, observando el paso de los coches en una de las avenidas más concurridas de Madrid. El sol pegaba sin piedad y el sudor le corría por la cara. La cajita de caramelos que cuelga de su cuello se balancea a cada paso mientras se acerca a los coches con la esperanza de vender su mercancía. Sentía que hoy iba a ser un día especial. Su madre se estaba quedando sin medicamentos. Mientras esperaba a que el semáforo se pusiera en rojo, Javier miró al cielo y respiró hondo. «Mamá, te prometo que lo conseguiré», susurró, como si ella pudiera oírle, tumbada en casa. Cuando cambiaron las luces, Javier corrió hacia los coches que esperaban. «Caramelos, caramelos por $1. Por favor, ayuden al niño», repitió casi mecánicamente, dando ligeros golpecitos en las ventanillas. Algunos conductores negaron con la cabeza, otros simplemente le ignoraron. Finalmente, una mujer bajó la ventanilla y le dio unas monedas. «Gracias, señora». «Que Dios la bendiga», dice Javier con una sonrisa cansada. La mujer le miró un momento y en sus ojos leyó lástima. «¿Cuántos años tienes, pequeño?», le preguntó. «12, señora». «¿Solo 12?» Sacudió la cabeza, claramente disgustada por su situación, pero no añadió nada más. El semáforo se puso en verde y ella se marchó. Javier se guardó la moneda en el bolsillo y volvió a la acera. El ruido constante de los coches se había convertido en un fondo familiar para él. Cuando por fin disminuyó el tráfico, Javier decidió que era hora de volver a casa. Caminó por las calles estrechas y polvorientas de su barrio, pasando por delante de casas modestas con la pintura desconchada. Cuando llegó a su pequeña casa, abrió la puerta con cautela. Dentro estaba semioscuro, solo unos pocos rayos de luz brillaban a través de las ventanas mal selladas, como si no quisieran molestar a su madre. «Javier, ya estás en casa», dijo su madre con voz débil, la calidez en sus palabras. «Sí, mamá. Hoy he vendido algunos caramelos, pero no es mucho», respondió. «Intentaré vender más mañana», añadió, acercándose a la cama en la que estaba tumbada su madre. «No te preocupes, hijo. Lo haces lo mejor que puedes. Solo me preocupas tú, que te encuentras en la calle todos los días». Ella intentó sonreír, pero el cansancio en sus ojos era evidente. Javier se sentó a su lado y le cogió la mano. «Ya se me ocurrirá algo, mamá, te lo prometo. Solo necesitamos tiempo. Encontraré la manera de sacarte de aquí y proporcionarte una vida mejor». Le pasó suavemente los dedos por la cara. «Siempre has sido muy valiente, mi niña. Tu padre estaría orgulloso de ti». «Mamá, no pensemos en eso ahora», interrumpió Javier suavemente. «Centrémonos en que te mejores, ¿vale?». Ella asintió, cerrando los ojos un momento. «Tienes razón. Intentaré descansar. Gracias, Javier, por todo. Prepararé algo de comer». «No es mucho, pero es todo lo que tenemos», dijo Javier, levantándose y dirigiéndose a la pequeña cocina. Empezó a cocinar en la cocina, mientras pensaba en cómo ganar más dinero. Los medicamentos eran cada vez más caros y el tiempo parecía escapársele. Se dio cuenta de que, por mucho que se esforzara, lo que ganaba en la calle no le satisfacía. Necesitaba encontrar una solución real, algo que realmente pudiera cambiar su situación. Mientras la comida hervía, oyó una leve tos procedente de la habitación contigua. Javier corrió a ver cómo estaba su madre, pero ella solo hizo un gesto con la mano, indicando que estaba bien. «Descansa, mamá, yo me encargo de todo», dijo con renovada determinación, aunque en el fondo sabía que ya no tenía elección. Al cabo de un rato, Javier regresó con un sencillo plato de comida y ayudó a su madre a comer. El silencio entre ellos era confortable, pero había una sensación de tensión en el aire, una conciencia compartida de que el tiempo no estaba de su parte. Cuando su madre terminó,
Javier se tumbó a su lado en la pequeña cama. Estaban los dos solos, disfrutando en silencio de la presencia del otro. Las pruebas a las que se habían enfrentado no habían hecho más que reforzar su vínculo, que era evidente incluso sin palabras. Aquella noche, cuando por fin el sueño empezó a vencerle, Javier susurró: «Mañana será mejor, mamá, te lo prometo». Y así, en el silencio de la noche, se durmió con una pizca de esperanza de que el mañana traería un cambio, un rayo de luz al final de un túnel que parecía interminable. En Madrid, el señor Diego era conocido como uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. Su imperio empresarial abarcaba una vasta red de empresas y vivía en una lujosa mansión en lo alto de una colina, rodeado de exuberantes jardines y discretos guardias. A primera vista, todo en su vida parecía perfecto, pero en el fondo sentía que le faltaba algo. Aquella mañana, Diego estaba sentado en su despacho, una amplia habitación con ventanales del suelo al techo y una vista panorámica de la ciudad. Los papeles y los contratos se amontonaban sobre la mesa, pero su mente estaba en otra parte. Miró el reloj de oro que llevaba en la muñeca y suspiró, dándose cuenta de que llegaba tarde a una reunión importante. «Señor Diego, el chofer está esperando», dijo su ayudante al entrar en la habitación. «Voy para allá, Camila», respondió sin mucho entusiasmo. Se levantó despacio, se ajustó la corbata y cogió la carpeta con los documentos necesarios. «¿Ha salido ya Clara para el colegio?», preguntó. «Sí, señor», respondió Camila. «La niñera la recogió temprano». «Antes de irse, preguntó por usted». Diego hizo una pausa, su mirada se deslizó alrededor. «Claro que sí», murmuró para sí. Se dio cuenta de que no estaba pasando mucho tiempo con su hija Clara, una niña de 8 años que, a pesar de disponer de todos los lujos, seguía sintiendo que le faltaba algo, su presencia. «¿Algo más, señor?», preguntó Camila, notando la vacilación momentánea de su jefe. «No, nada. Solo asegúrate de que el papeleo esté listo para la reunión de mañana», respondió él. «Y dile a Clara que estaré en casa para cenar esta noche», añadió, tratando de aliviar un poco su conciencia. «Sí, señor», respondió Camila, acostumbrada a promesas que no siempre se cumplían. Diego salió de la oficina y subió al coche que le esperaba. Mientras el coche bajaba la colina en dirección al centro de la ciudad, solo podía pensar en Clara. Había algo en su cara aquella mañana que le hizo pensar. Una expresión de expectación, como si estuviera esperando a que él dijera algo importante. Pero, como ocurría a menudo, él tenía demasiada prisa para darse cuenta. El coche avanzaba a toda velocidad por las concurridas calles de Madrid, y Diego miraba por la ventanilla, observando a la gente que iba a lo suyo. Cruzaban las calles, se metían entre los coches y corrían por las aceras, escenas típicas de la ciudad que él dirigía. Sin embargo, últimamente esas escenas le parecían más distantes y alejadas de su vida que nunca. Diego se dio cuenta de que su vida giraba en torno a los negocios y eso le estaba consumiendo, distrayéndole de lo que realmente importaba. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero siempre había encontrado excusas para no cambiar. Cuando el coche se detuvo ante una torre de oficinas en el centro del distrito financiero, Diego se apeó. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en el edificio, su teléfono zumbó. Un mensaje de Clara apareció en la pantalla, retransmitido a través de la niñera: «Papá, hoy vamos a jugar juntos. Te echo de menos». Diego se quedó paralizado un momento, releyendo el mensaje, como si las palabras hubieran tocado algo muy dentro. «Sí, Clara. Hoy jugaremos juntos», contestó y se guardó el teléfono en el bolsillo. Sin embargo, al entrar en la oficina, no pudo quitarse las dudas de encima. ¿Tendría tiempo para ella? ¿Sería capaz de cumplir su promesa? Mientras Diego estaba inmerso en reuniones y contratos, Clara estaba en el colegio, con la mente distraída. Sentada en su pupitre, dibujaba en su cuaderno grandes casas con amplios jardines. En la esquina de cada dibujo había siempre una pequeña figura,
era ella, sola, esperando algo más que juguetes y regalos de su padre. Cuando terminaba el colegio, Clara volvía a casa con Nani y se iba directamente al jardín a jugar sola. La casa era grande, el jardín extenso, pero a Clara todo le parecía vacío. Miraba el reloj, contando los minutos que faltaban para que volviera su padre, sabiendo que a menudo llegaba tarde y que a veces no volvía nunca. Clara sopló burbujas, viéndolas flotar y brillar a la luz del sol, sin apartar los ojos de la verja, esperando ver el coche de su padre. No necesitaba mucho, le bastaban unos minutos con él. Pero aquel día ocurrió algo inesperado. Era un día cualquiera en Madrid, con un tráfico caótico y un sol abrasador. Clara jugaba en el jardín bajo la supervisión de su niñera, que estaba sentada un poco más lejos. Absorta en su juego, se alejó más de la casa y no se dio cuenta cuando atravesó la verja abierta de par en par que había dejado el jardinero. La niñera, absorta en el teléfono, no se dio cuenta de que Clara se escabullía y su figura se hacía cada vez más pequeña. Intrigada por la gente y los coches de la calle, Clara empezó a deambular por la acera, alejándose cada vez más de la seguridad de la casa. Sus ojos curiosos miraban los brillantes escaparates y los coloridos carteles publicitarios. La ciudad, con su ajetreo y su bullicio, le parecía una gran aventura. De repente, un perro cruza corriendo la calle y Clara, pensando que era Mono, decide perseguirlo. El animal corría a toda velocidad, abriéndose paso entre los peatones, y sin darse cuenta del peligro, Clara lo siguió a través de la calzada, sin percatarse de que el coche venía hacia ella. El conductor frenó, pero el coche iba demasiado rápido. El chirrido de los neumáticos llenó el aire y todo sucedió a cámara lenta. En ese momento, Javier, que volvía a casa después de otro día vendiendo caramelos, vio lo que ocurría. Sin pensarlo, corrió hacia Clara, tirando la caja de caramelos a un lado. Con un solo movimiento, la cogió del brazo y tiró de ella hacia la acera en el momento en que un coche pasaba a toda velocidad y casi los atropella. Tras el chirrido de los neumáticos, los transeúntes guardaron un silencio atónito y observaron con interés. Clara, temblando de miedo, mira a Javier con los ojos llenos de lágrimas. «Me has salvado», dice con voz temblorosa. Javier, aún recuperando el aliento, respondió, «¿Estás bien? No te han hecho daño, ¿verdad?». Clara negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas. «No, estoy bien. Solo estaba asustada». «Muchas gracias». «Muchas gracias». La gente empezó a reunirse a su alrededor, cuchicheando sobre lo que había pasado. Una mujer mayor se acercó y puso la mano en el hombro de Javier. «Has sido muy valiente, joven. Has salvado la vida de esa chica». Javier se limitó a asentir, aún intentando comprender lo que había pasado. Miró a Clara, que parecía perdida y confusa. «¿Sabes dónde vives? ¿Estás sola?». Antes de que Clara pudiera responder, su niñera, pálida y preocupada, corrió hacia ella, abriéndose paso entre la multitud. «Clara, gracias a Dios que estás a salvo». Se arrodilló junto a la niña y la abrazó con fuerza. Clara seguía visiblemente agitada, sus manos temblaban ligeramente mientras miraba a Javier. «¿Cómo has conseguido salir de esa situación?», preguntó, con un rastro de miedo aún audible en su voz, pero ya aliviada. No podía creer que estuviera aquí de pie, a salvo después de lo que acababa de ocurrir. Ese chico, me salvó, Sofía», dijo, desviando la mirada hacia Nani. «Me tiró a la acera». La niñera, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se volvió y miró a Javier. Sus ojos se suavizaron de gratitud mientras se acercaba a él. «Gracias, joven», le dijo sinceramente, con la voz cargada de emoción. «No sé cómo agradecértelo. Has sido como un ángel velando por ella». Javier, humilde como siempre, sacudió ligeramente la cabeza, sintiéndose incómodo por el elogio. «Hice lo que cualquier hombre debería hacer», respondió en voz baja. «Ella estaba en peligro. Yo solo reaccioné».
Nada más continuar, fueron interrumpidos por el chirrido de unos neumáticos. El fuerte sonido cortó el aire cuando un coche elegante se acercó a toda prisa al bordillo. Se abrió la puerta y salió el señor Diego, con el rostro pálido por la preocupación. Se dirigió rápidamente hacia Clara, sin dejar de mirarla. «Clara, hija mía», exclamó, arrodillándose a su lado y abrazándola con fuerza. La rodeó con sus brazos, protegiéndola, y la estrechó contra sí como si temiera dejarla marchar. «Papá», exclamó Clara, sintiendo por fin que la invadía una sensación de seguridad. Se apretó contra su padre y añadió con voz temblorosa: «Tenía mucho miedo, papá. No sabía lo que iba a pasar». El señor Diego se apartó para mirarla y el alivio se reflejó en su rostro. «Ahora estás a salvo». «Estás a salvo», murmuró, apretándola un poco más contra él, como si se tranquilizara. Entonces su mirada se desvió y se dio cuenta por primera vez de que Javier estaba a su lado. «¿Tú?», preguntó con incredulidad en la voz. «¿Tú has salvado a mi hija?». Había asombro y gratitud en su tono. Javier asintió tímidamente, con las manos apretadas a los lados. «Sí, señor». Estaba cruzando la calle y la subí a la acera antes de que pasara nada. El señor Diego se quedó mirando al chico un momento y su expresión cambió a una de profunda gratitud. «No tengo palabras para esto, para lo que has hecho. Has salvado a la persona más importante de mi vida», dijo con la voz cargada de emoción. Sin vacilar, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un grueso fajo de billetes. Le tendió el dinero a Javier. «Toma, por favor». La mirada de Javier se posó en el dinero, pero rápidamente negó con la cabeza. «No puedo aceptarlo, señor», respondió. «Simplemente hice lo que cualquier hombre debería hacer en una situación así». El señor Diego pareció sorprendido, atónito por un momento ante la negativa de Javier. «Pero es mucho dinero. Podría suponer una gran diferencia en tu vida», insistió, empujando de nuevo los billetes hacia adelante. Javier sonrió débilmente. «El dinero no lo es todo, señor», dijo en voz baja. «Solo quería ayudarla». El señor Diego se quedó mudo unos instantes, leyendo las palabras de Javier. Había algo en aquel muchacho que le intrigaba. No se parecía a nadie que el señor Diego hubiera conocido antes, tan humilde, tan desinteresado. La curiosidad del empresario se intensificó. «¿Qué quieres, hijo?», preguntó el señor Diego, ahora con genuino interés en su voz. «¿Cómo puedo pagarte lo que has hecho por mi hija?». Javier miró a Clara y luego al señor Diego. Su voz era suave pero firme cuando respondió: «Solo quería que vinieras conmigo. Hay alguien que quiero que conozcas». El señor Diego, todavía intrigado por la insólita petición de Javier, accedió a ir con él. «Muy bien, muchacho. Veamos qué es tan importante para ti», dijo, tratando de ocultar la curiosidad que crecía en él. Clara, agarrando con fuerza la mano de su padre, insistió en ir también con ellos. La niñera dudó, pero un rápido gesto del señor Diego le aseguró que no tenía por qué preocuparse. Los tres siguieron a Javier por las calles de Madrid. El contraste entre el lujoso coche de Diego y el modesto carril que seguían era evidente. A medida que se adentraban en un barrio más desolado, el aire parecía pesarse con una tácita sensación de desesperación. Después de caminar en silencio durante unos minutos, Javier se detuvo ante una pequeña casa de paredes desconchadas y tejado deteriorado. «Aquí está», dijo, abriendo de un empujón la chirriante puerta. El patio, si es que podía llamarse así, estaba lleno de maleza y una vieja bicicleta oxidada apoyada contra la pared. El señor Diego miró a su alrededor, sintiendo una incomodidad desacostumbrada. Siempre había sido consciente de la pobreza del pueblo, pero el hecho de estar frente a ella lo hacía mucho más real. Clara, por su parte, parecía confusa y apretaba aún más la mano de su padre. Javier los condujo hasta la puerta y entró primero. Diego y Clara dudaron en la puerta, sin saber qué hacer,
hasta que Javier les llamó: «Pasad, por favor. Quiero que conozcáis a mi madre». La casa era sencilla, con muebles viejos y casi sin adornos. En un rincón de la habitación había una cama improvisada en la que yacía una mujer frágil. Su rostro pálido y cansado mostraba los signos de una larga lucha contra la enfermedad. La mujer preguntó, levantándose ligeramente para ver mejor. «Sí, mamá. Este es el señor Diego y su hija Clara». «Querían conocerla», respondió Javier, sonriendo tímidamente. El señor Diego dio un paso adelante y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Le tendió la mano a la mujer, que lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Soy Diego», dijo sin el habitual tono formal que utilizaba para presentarse. «El placer es mío», respondió ella. «No sé qué le habrá contado exactamente mi hijo, pero espero que no le haya incomodado», añadió la mujer con una leve sonrisa, claramente avergonzada por la situación. «La verdad es que me impresionó», replicó Diego con sinceridad. «Su hijo es maravilloso». Clara, que había permanecido callada hasta ese momento, se acercó a la cama y sonrió a la mujer. «¿Es usted la madre de Javier? Hoy me ha salvado». «Es un héroe», dijo con la inocencia de una niña que mira las cosas de frente. La madre de Javier sonrió con orgullo y emoción en los ojos. «Sí, Clara, siempre ha sido mi héroe, desde que nació». Aquel comentario golpeó a Diego como un peso en el pecho. Al ver ese momento, se dio cuenta de cuánto se había distanciado de su propia hija, creyendo que los regalos caros y la vida lujosa podían sustituir lo que realmente importaba. Aquella casita, tan distinta de la suya, le parecía más cálida que su mansión. Al notar el silencio de Diego, Javier habló en un tono más suave: «Mi madre lleva mucho tiempo enferma, y hago todo lo posible por cuidarla». Diego permaneció largo rato en silencio, mirando a Javier y a su madre. La sencillez y la honestidad de aquel momento le impresionaron profundamente. Se dio cuenta de que no se trataba de ser un héroe. No se trataba solo de finanzas. Era la prueba de que, incluso en medio de la pobreza extrema, el amor y el cariño entre una madre y su hijo son inquebrantables. Diego se encontraba en una encrucijada. Podía seguir viviendo en su aislado mundo de riqueza o podía dejar que la experiencia le cambiara. «Javier, tu madre tiene mucha suerte de tener un hijo como tú», dijo finalmente Diego. «Voy a ayudar, y no solo con dinero. Quiero conseguirle a tu madre el tratamiento que necesita y darte a ti la oportunidad de ir a la escuela y labrarte un futuro lejos de las calles». A Javier se le llenaron los ojos de lágrimas, pero mantuvo la compostura y asintió. «Gracias, señor. No sé cómo agradecérselo». Diego tomó asiento junto a Javier y le puso una mano en el hombro. «No hace falta que me lo agradezcas, Javier. A veces hace falta alguien como tú para recordarnos lo que es realmente importante». Clara, sonriendo, observó la escena que se desarrollaba ante ella. Cogió la mano de Javier y le dijo: «Ahora eres mi amigo, Javier. Podemos jugar juntos cuando mi niñera no te preste atención». Las carcajadas aliviaron la tensión del ambiente. Ese momento marcó el comienzo de un profundo cambio en la vida de Diego y su familia. Con la madre de Javier recibiendo la ayuda que necesitaba y su rutina escolar tomando forma, el mundo del niño empezó a cambiar de un modo que nunca imaginó. Por las mañanas, ya no tenía que correr hasta los semáforos y vender caramelos para llegar a fin de mes. Ahora se ponía el uniforme del colegio, preparaba la mochila y se dirigía a clase con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Por primera vez, Javier sintió que tenía una oportunidad real de futuro cuando a su alrededor había niños de diferentes orígenes. En el colegio, enseguida destacó por su afán y curiosidad. Aprendía cada lección con avidez. Para Javier, estudiar no era solo una tarea, sino una puerta abierta a un mundo con el que solo había soñado. Pronto sus profesores notaron la chispa en sus ojos y la dedicación con la que completaba cada tarea. El niño que antes solo pensaba en sobrevivir empezó a soñar con lo que podía llegar a ser. En el recreo,
Clara siempre estaba a su lado. Le presentaba nuevos amigos y a veces insistía en ayudarle con los deberes. «Vas a ser el mejor alumno de aquí, Javier», le decía con confianza. Y Javier se limitaba a sonreír, agradecido por la amistad que había surgido entre ellos. Un día, después de clase, Clara invitó a Javier a su casa. Él dudó al principio, al darse cuenta de la diferencia entre sus vidas, pero finalmente aceptó. Cuando llegaron a su casa, Javier quedó impresionado por la grandeza de la mansión. Todo parecía diseñado para exhibir la riqueza y el éxito del señor Diego. Pero lo que más impresionó a Javier fue la forma en que Clara hablaba de la casa. «Preciosa, ¿verdad?», dijo mientras caminaban por los amplios pasillos. «Pero a veces parece muy grande y vacía». Javier la miró. «¿Cómo puede ser? Aquí lo tienes todo». Clara se encogió de hombros. «Tengo todo lo que podría desear, pero no siempre fue así con mi padre. Ahora intenta venir más a menudo, y se lo agradezco. Pero solía sentirme tan sola, incluso cuando estaba rodeada de todas esas habitaciones y cosas bonitas. No llenaban el vacío que sentía por dentro. Entendía lo que significaba echar profundamente de menos a alguien, aunque su situación era diferente. Incluso en los momentos más difíciles, Javier siempre sintió la presencia fiable y cariñosa de su madre a su lado. Nunca se separaba de él, por muchas dificultades que tuvieran. Era un recordatorio de que ninguna posesión material sustituirá jamás a los verdaderos vínculos afectivos. Mientras seguían hablando, el señor Diego entró en la habitación. Cuando los vio sentados juntos, se detuvo un momento y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. «Veo que os lleváis bien», comentó, acercándose a una silla y sentándose a su lado. «Sí, papá. Ahora Javier es mi mejor amigo», dijo Clara con voz orgullosa. Diego se volvió hacia Javier con curiosidad y preocupación. «Bueno, Javier. ¿Cómo te van las cosas? ¿Cómo te va en el colegio?», preguntó. Javier sonrió, un poco tímido pero hablando con el corazón. «Me va bien, señor. Las clases son un reto, pero las disfruto. Es una oportunidad que nunca pensé que tendría», respondió con sinceridad. Diego asintió pensativo, con expresión seria pero cálida. «Me alegra mucho oír eso», dijo. «Te mereces todas las oportunidades que tengas, Javier. Y recuerda, si necesitas algo, siempre estoy dispuesto a ayudarte». Con el paso de los días, Javier se acostumbró a la rutina. Intentaba visitar a su madre en el hospital siempre que podía, y cada vez que la veía, su corazón se llenaba de alivio. Cada vez que la veía, el corazón se le llenaba de alivio. Esa sonrisa se convirtió en un recordatorio constante de que las cosas por fin estaban mejorando después de tantas penurias. Una tarde, después de un largo día de colegio, Javier fue al hospital como de costumbre. Para su sorpresa, cuando llegó, vio al señor Diego ya sentado junto a la cama de su madre. Hablaban de manera informal, como viejos amigos que se han encontrado después de años de separación. Cuando Javier entró en la habitación, Diego se fijó en él y le hizo un gesto para que se acercara. «Le estaba contando a tu madre lo bien que te va en el colegio», le dijo Diego, sonriéndole cariñosamente. Javier se sentó junto a su madre y le sonrió. «Sí, mamá, estoy aprendiendo mucho e incluso he empezado a pensar en lo que quiero hacer de mayor», dijo con voz tranquila pero esperanzada. Los ojos de su madre se ablandaron cuando se volvió hacia él. Su voz, aunque débil, estaba llena de curiosidad. «¿Y qué será, hijo mío?», preguntó. Javier se quedó quieto un momento, mirando a su madre y al señor Diego, sintiendo la importancia de la pregunta. «Quiero ser alguien que ayude a los demás. Alguien que marque la diferencia. Como usted hizo por nosotros, señor Diego», contestó finalmente, con las palabras llenas de emoción. Diego sonrió, profundamente conmovido por las palabras de Javier. «Ya estás marcando la diferencia en el mundo, Javier.
A veces, no se trata de dinero o poder, se trata de cómo afectamos a las vidas de los demás. Tú me lo has demostrado más que nadie. La madre de Javier resplandecía de orgullo por su hijo. Javier siempre ha sido especial. Sé que conseguirás todos tus sueños, dijo. A medida que pasaban las semanas, la vida de Javier mejoraba cada vez más. Su madre se hizo más fuerte y ya podía estar de pie y caminar por la habitación del hospital. Los médicos tenían esperanzas en su recuperación y cada día eran más optimistas de que pronto volvería a casa. Mientras tanto, a Javier le iba bien en la escuela. Sus profesores le elogiaban a menudo por su esfuerzo y dedicación, y sus compañeros empezaron a ver en él a alguien que superaba las dificultades con un valor inspirador. Clara, siempre a su lado, le ayudaba con los estudios y le animaba a participar en actividades extraescolares. Juntos desarrollaron una amistad que trascendía todas las diferencias de sus orígenes. Una mañana, mientras Javier se preparaba para ir al colegio, recibió una feliz noticia. Por fin su madre podía salir del hospital. Era el momento que estaba esperando. Cuando llegó al hospital a recogerla, encontró a Diego ayudando con los últimos preparativos para darle el alta. Tu madre está mucho mejor, y en parte gracias a ti. Los ojos de Javier brillaban de alegría mientras abrazaba suavemente a su madre. Me alegro mucho de que estés mejor, mamá. Volvamos a casa y hagamos las cosas como antes. Con lágrimas en los ojos, mamá le acarició la cara. Hijo, nada volverá a ser como antes. Todo será mejor. Hemos pasado por muchas cosas. Y ahora tenemos una nueva oportunidad, una nueva vida. Diego contempló la escena en silencio, sintiendo una profunda satisfacción al ser testigo de su felicidad. También para él este viaje había sido una transformación. Todo lo que había hecho por Javier y su madre no era solo un acto de bondad, sino una forma de reconectar con su propia humanidad. Ese mismo día volvieron a la casa de Javier, pero esta vez era diferente. Diego había hecho algunas mejoras en la casa, haciéndola más cómoda y adecuada para la recuperación de la madre de Javier. Cuando Javier entró en la casa, se sorprendió de los cambios. Habían reparado el tejado, pintado las paredes e incluso había muebles nuevos. «Mamá, mira», exclamó Javier, asombrado. «Todo está precioso». Su madre sonrió, todavía un poco emocionada. «Realmente es increíble. No sé cómo agradecérselo, señor Diego». De pie junto a ellos, Diego negó con la cabeza. «No hace falta que me lo agradezcas. Hice lo correcto y los dos os merecéis todo eso y más. Lo que importa ahora es que seáis felices y que os vaya bien». En los días siguientes, el señor Diego siguió visitando regularmente a la familia de Javier. Le parecía que había entrado a formar parte de sus vidas de una manera que no esperaba. Siempre que podía, se llevaba a Clara, a quien le encantaba pasar tiempo con Javier. Jugaban en el patio, reían y compartían historias. Para Clara, pasar tiempo con Javier era una experiencia nueva y enriquecedora, una amistad no basada en la riqueza o el estatus. Una tarde, mientras Javier y Clara jugaban a la pelota en el patio, el señor Diego y la madre de Javier estaban sentados a lo lejos, observando desde la sombra de un árbol. «Sabes, Diego», dijo la madre de Javier, «nunca pensé que la vida nos traería aquí. Hasta hace unos meses pensaba que todo estaba perdido, y ahora que veo a mi hijo tan feliz, es como un sueño». Diego asintió pensativo. A veces lo que creemos que es el final, en realidad es solo el principio de algo mucho más grande. Miró a Diego, con los ojos llenos de gratitud. «Sí, Javier. Clara me ha dicho que eres un gran jugador, y he pensado que un nuevo balón sería una buena idea. ¿Qué te parece?». Javier cogió el balón con cuidado entre sus manos, como si fuera lo más preciado que hubiera tocado en su vida. «Es increíble. Gracias, señor Diego. Nunca había tenido una pelota tan bonita». Llena de energía, Clara ya estaba lista para jugar. «Vamos, Javier, quiero ver lo que puedes hacer».
Los tres se fueron a un pequeño campo cerca de la casa donde empezaron a jugar. La risa de Clara y los rápidos movimientos de Javier convirtieron la tarde en un momento de pura alegría. Incluso el señor Diego, que rara vez participaba en ejercicios físicos, se unió a ellos, sintiéndose más ligero y tranquilo que en los últimos años. Corrieron, patearon la pelota, se cayeron y rieron juntos como una verdadera familia. Al cabo de un rato, cansados pero felices, se sentaron en la hierba, sin aliento pero con una sonrisa en la cara. Clara, siempre curiosa, miró a su padre y le preguntó, ¿cuándo fuiste niño? Diego se rió, secándose el sudor de la frente. Jugué un poco, Clara, pero cuando empecé a trabajar muy joven, tuve que dejar esas actividades. El tiempo apremiaba y las responsabilidades eran muchas. Javier, aún con la pelota en la mano, miró a Diego y preguntó, ¿y lo disfrutaste? Parece que hoy te has divertido mucho. Diego sonrió, mirándolos a los dos. Sí, me lo he pasado bien. Creo que por un momento olvidé lo bueno que es divertirse sin preocuparse por los problemas o el trabajo. Vosotros dos me lo habéis recordado hoy. Clara se acurrucó contra su padre, encantada de que estuviera tan relajado. Me encanta cuando estamos así, papá. Solo nosotros, sin prisas. Sin compromisos. Diego miró con cariño a su hija, sintiendo una punzada de culpabilidad por haber tardado tanto en darse cuenta de lo importantes que eran esos momentos. Clara, yo siento lo mismo, y te prometo que tendremos muchos más días así. Javier, aún aturdido por todo lo que estaba ocurriendo, sintió un calor derramarse en su pecho. Nunca había imaginado que su vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Señor Diego, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por mi madre, dijo Javier, con la voz llena de gratitud. Diego sonrió y negó con la cabeza. No hace falta que me lo agradezcas, Javier. Créeme, he aprendido mucho de ti, y verte feliz y a tu mamá mejorando es la mejor recompensa que podría recibir. El cielo de la tarde se fue tiñendo de colores anaranjados y rosados. Volvieron a la casa, donde la madre de Javier ya había terminado de preparar la cena. Se sentaron a la mesa y disfrutaron de una comida sencilla pero significativa. Para el señor Diego, este momento era mucho más valioso que una comida en un restaurante caro. Estaba rodeado de personas que rápidamente se convirtieron en una parte importante de su vida. Mientras comían, charlaban sobre sus planes de futuro. Clara hablaba con entusiasmo de la escuela y sus clases, mientras Javier compartía sus últimos descubrimientos en los estudios. El señor Diego escuchaba atentamente, participando y haciéndose partícipe de su cálida y sincera conversación. Después de cenar, antes de despedirse, la madre de Javier se llevó aparte al señor Diego. Diego, sé que lo he dicho muchas veces, pero has cambiado nuestras vidas de verdad. Y no me refiero solo a mejoras materiales. Tu presencia, tu amabilidad, es algo que nunca olvidaré. Diego tomó sus manos entre las suyas y la miró con sinceridad. Cambiaste todo en mi vida, y siempre estaré a tu lado como amigo y miembro de esta familia. Ella sonrió, profundamente conmovida. Somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas, Diego. Gracias, de verdad. Después de despedirse, Diego y Clara volvieron a casa, pero esta vez el viaje era muy diferente. Fue un regreso a un hogar que ahora estaba lleno de más amor y comprensión. Diego sintió que por fin había encontrado el equilibrio entre su vida laboral y personal. Redescubrió el valor de los pequeños momentos y la importancia de la conexión humana. Esa noche, al acostarse, Diego reflexionó sobre todo lo que había pasado desde el día en que Javier entró en su vida. Cerró los ojos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que, fuera lo que le deparara el futuro, iba por buen camino. Cuando el sueño le venció, se sintió seguro de que lo mejor estaba por llegar. Con el paso de los días, la vida se acomodó a un ritmo que parecía natural y cómodo. Javier seguía yendo bien en la escuela, confiando cada día más en sus capacidades.
Le animaba con cada nuevo logro y se hicieron inseparables. Su amistad era una fuente constante de felicidad y apoyo mutuo. Mientras tanto, el señor Diego estaba cada vez más inmerso no solo en los negocios, sino también en momentos entrañables de compañía con su hija y la familia de Javier. Un día, a la salida del colegio, Javier y Clara decidieron hacer algo fuera de lo común. Hola, Javier. ¿Qué te parecería enseñarle a mi padre el parque del que me hablaste? Al que solías ir cuando tenías tiempo libre, sugirió Clara con entusiasmo. Javier sonrió, recordando el parquecito de su antiguo barrio. Claro, Clara, no es tan bonito como los parques a los que estás acostumbrada, pero hay un viejo columpio que me encantaba, dijo. Llena de energía, Clara corrió hacia su padre, que charlaba con la madre de Javier en el porche. Papá, ¿podemos ir al parque que visitó Javier? Dice que allí hay unos columpios increíbles. El señor Diego, siempre dispuesto a participar en los planes de Clara, sonrió ante su entusiasmo. Claro, Clara, vamos a ver el parque que tanto le gusta a Javier. Hicieron las maletas rápidamente y pronto estaban en el coche, en dirección al antiguo barrio de Javier. El camino era familiar para Javier, pero nuevo para Diego y Clara. Las calles eran sencillas, las casas modestas, y el contraste con sus vidas anteriores era evidente. Cuando llegaron al parque, Javier sonrió al ver que no habían cambiado muchas cosas. Los grandes árboles seguían dando sombra y los columpios que tanto le gustaban seguían en su sitio, aunque un poco oxidados por la vejez. A menudo pasaba horas aquí columpiándome y mirando al cielo. Era mi lugar favorito para pensar. Clara corrió hacia el columpio y se sentó, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Esto es increíble, Javier. Nunca me había subido a un columpio así, dice Clara con los ojos desorbitados. Claro, en casa tenemos columpios de lujo, pero este columpio parece algo especial. El señor Diego observó a los dos disfrutando con una cálida sonrisa. Se acercó a Javier y le puso una mano en el hombro. Gracias por traernos aquí, Javier. Es agradable recordar que los lugares más sencillos pueden encerrar los significados más profundos. Javier miró a Diego y sonrió, gracias, señor. Este lugar me recuerda quién soy y de dónde vengo, por mucho que cambie mi vida. Me hace sentir bien saber que todavía tengo una conexión con el pasado. Diego asintió, comprendiendo perfectamente. Nunca olvides de dónde vienes, Javier. Te ayudará, no importa cuánto retrocedas. Mientras charlaban, Clara se volvió hacia su padre. Papá, dame un empujón en el columpio, por favor. Diego se rió y se acercó a ella, empujando ligeramente el columpio. La risa de Clara resonó por todo el parque, llenando el aire de una alegría contagiosa. Javier, observando lo que ocurría, se sintió parte de algo más grande que él mismo. No sabía cómo el destino le había unido al señor Diego y a Clara, pero estar con ellos ahora le daba una sensación de plenitud que ni siquiera sabía que tenía. Después de pasar un rato en el parque, decidieron dar un paseo por el barrio. Javier les enseñó los lugares que solía visitar, las calles por las que paseaba y las tiendecitas donde compraba lo que podía. Para Diego, este paseo fue muy agradable. Vio que la vida de Javier estaba llena de dificultades, pero al mismo tiempo de resiliencia. Cada esquina, cada historia que contaba Javier era un testimonio de su fuerza y determinación. Cuando llegaron a casa, el sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo con tonos naranjas y rosas. Clara estaba agotada, pero contenta. Hoy ha sido uno de los mejores días, papá. Gracias por venir con nosotros. Diego sonrió y besó a su hija en la frente. Ha sido un placer, Clara. Cada día que pasamos juntos es especial. De pie junto a ellos, Javier sintió también un profundo sentimiento de gratitud. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto, y no solo por los bienes materiales. Es por vosotros dos. La madre de Javier, que estaba descansando en casa, les recibió con una sonrisa cuando entraron en la casa.
Notó la felicidad en la cara de su hijo, así como en la de Diego y Clara. Parece que hoy habéis tenido una gran aventura, dijo cariñosamente. Levántate, dijo Javier mientras la abrazaba, y fue un momento precioso. Por la noche, mientras todos se preparaban para ir a dormir, Diego reflexionó sobre el día anterior. Se dio cuenta de que a veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más sencillos. Estando en aquel parque, escuchando las historias de Javier y viendo la alegría de Clara, se dio cuenta de que la vida son pequeños momentos y conexiones reales. Estaba decidido a llevar esta nueva perspectiva consigo y más allá. Antes de irse a la cama, Diego miró por la ventana de su habitación, observando lo que ocurría tanto en su vida personal como en su trabajo. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, una comprensión profunda de lo que realmente importaba, y esa comprensión le guiaría sin importar lo que le deparara el futuro. Con ese pensamiento, cerró los ojos, anticipando lo que el día siguiente les depararía a él, a Clara, a Javier y a todos los que ahora consideraba parte de su familia. En los días siguientes, las vidas de Javier, su madre y Diego entraron en un nuevo ritmo de cercanía y amistad. Las visitas de Diego y Clara a casa de Javier se convirtieron en parte natural de sus vidas. La pequeña casa, antes llena del silencio de las tareas cotidianas, estaba ahora llena de risas, conversaciones y auténtica compañía. Un sábado por la mañana, Diego tuvo una idea. Estaba sentado en la cocina tomando café cuando Clara entró, irradiando su habitual entusiasmo. «Papá, ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos al parque otra vez?» Diego sonrió, pero tenía otra cosa en la cabeza. «Hoy estaba pensando en algo especial, Clara. Quiero invitar a Javier y a su mamá a pasar el día en nuestra casa. Hace mucho que no vamos y será una gran oportunidad para pasar más tiempo juntos». A Clara le gustó la idea. «Sí. Podemos enseñarles el jardín, jugar con los perros e incluso hacer un picnic». Diego cogió el teléfono y llamó a casa de Javier porque la idea le entusiasmaba. «Buenos días, Javier. ¿Qué te parece si tú y tu madre pasáis el día con nosotros aquí en casa? Clara y yo estaremos encantados de teneros como invitados». La invitación cogió a Javier por sorpresa, pero le hizo ilusión. Javier miró a su madre, que jugueteaba con los fogones preparando el desayuno. Sonríe, tratando de contener la emoción. «Mamá, este señor nos ha invitado a pasar el día en su casa. ¿Qué te parece?» Su madre se detuvo un momento y se volvió hacia él con una cálida sonrisa, claramente encantada con la idea. «Me parece estupendo, Javier. Aceptemos la invitación. Será un día estupendo», dice con los ojos brillantes. Pronto llegaron Diego y Clara a su casa para llevarlos de paseo. Clara, que parecía encantada, recibió a Javier y a su madre con los brazos abiertos en cuanto llegaron a la mansión. «Tengo muchas cosas planeadas para hoy. Primero os enseñaré el jardín y luego jugaremos con los perros», anunció entusiasmada. Siguieron a Clara mientras les guiaba por el enorme y hermoso jardín de la mansión. Estaba lleno de flores de colores, árboles altos y pulcros caminos de piedra que serpenteaban por el paisaje. Para Javier fue como descubrir un mundo nuevo. Nunca había visto un jardín tan impresionante, tan bien cuidado. A cada paso descubría nuevas maravillas. Mientras caminaban, Clara señalaba con entusiasmo los distintos elementos. «Estas son las flores. Son las favoritas de mamá. Papá se encarga de que estén siempre cuidadas». Javier escuchaba atentamente mientras ella le explicaba la historia de cada rincón del jardín. El señor Diego caminaba cerca, observando en silencio al grupo, y su corazón rebosaba orgullo y satisfacción. Le encantaba ver cómo todos disfrutaban del mundo que tanto le había costado crear. Para Diego, compartir estos momentos especiales con sus seres queridos era el verdadero sentido de su vida. Después de recorrer casi todo el jardín, Clara les condujo a un espacio abierto donde jugaban dos perros. «Estos son Max y Luna», dijo Clara, señalando a los perros. «Les gusta correr y atrapar pelotas.
¿Te gustaría jugar con ellos?, preguntó sonriendo a Javier. Javier, que siempre había adorado a los animales, aceptó sin dudarlo. Pronto él y Clara ya estaban lanzando alegremente pelotas a Max y Luna. Los perros corrían felices por el ancho césped, moviendo el rabo mientras atrapaban las pelotas y las traían de vuelta. La madre de Javier estaba de pie a lo lejos. Se le encogió el corazón al ver a su hijo riendo y adaptándose tan bien a este nuevo y hermoso entorno. Su felicidad la llenaba de alegría. Después de un rato jugando con los perros, el señor Diego sugirió que hicieran un descanso y un picnic. Juntos prepararon todo lo que necesitaban, extendiendo una gran manta en medio del jardín. Sobre ella extendieron platos sencillos pero sabrosos, fruta fresca, bocadillos y bebidas. Sentados sobre la manta a la suave luz del sol matutino, la conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Hablaron de la vida, compartieron sueños y comentaron sus ideas sobre el futuro. En un momento dado, durante una breve pausa, el señor Diego se volvió hacia Javier con expresión pensativa. Javier, ¿has pensado en lo que quieres hacer después de graduarte? Sé que aún estás a tiempo, pero nunca es demasiado pronto para soñar. Javier se quedó pensativo un momento, mirando con nostalgia al jardín. Lo he pensado mucho, señor, admitió. Quiero ayudar a la gente, quizá tanto como usted, pero también me gusta aprender. Creo que podría ser profesor o médico. Quiero hacer algo que me permita cambiar la vida de la gente, como ha cambiado la mía. La reflexiva respuesta de Javier impresionó claramente al señor Diego, que asintió lentamente. Puede ser lo que quiera ser, Javier, dijo con una amable sonrisa llena de ánimo y determinación. Sé que conseguirás todo lo que te propongas. Como siempre, llena de energía, Clara cortó la conversación. Quiero ser artista, papá. Voy a pintar cuadros preciosos como los que tenemos en casa. Diego se rió, tirando de Clara hacia él. Estoy seguro de que serás una artista maravillosa, querida. La tarde transcurrió entre juegos y risas. Cuando el sol empezó a ponerse, coloreando el cielo con tonos dorados, se reunieron de nuevo en la terraza de la mansión, disfrutando del agradable clima. La madre de Javier, sentada junto a Diego, respira hondo, saboreando el momento. Diego, hoy ha sido un día inolvidable para nosotros. Nunca pensé que podríamos vivir algo así. Gracias, de verdad. Diego la miró cariñosamente. El placer es mío. Para mí es importante que os sintáis como en casa porque ahora formáis parte de nuestras vidas. Al oír esas palabras, Javier se sintió abrumado por la gratitud. Sabía que su vida había cambiado de un modo que nunca había imaginado, y todo gracias a aquel encuentro tan improbable. Señor Diego, Clara, gracias por todo. No sabéis cuánto significa esto para nosotros. Ahora somos un equipo, Javier, siempre juntos. Cuando por fin llegó el momento de despedirse, Diego y Clara acompañaron a Javier y a su madre hasta el coche. Espero que podamos hacer esto más a menudo, dijo Diego. Nuestra casa siempre está abierta para vosotros. Por la noche, de camino a casa, Javier y su madre hablan del día anterior. Mamá, ha sido como un sueño, ¿verdad? Sí, hijo mío. Ahora vivimos una realidad en la que estos sueños pueden formar parte de nuestra vida cotidiana. Mientras se dormían, Javier sintió una profunda paz. Aunque la vida seguiría presentándole retos, sabía que ahora estaba en compañía de personas que le querían y que estarían a su lado pasara lo que pasara. Y lo que es más importante, sabía que, pasara lo que pasara, la nueva familia que habían creado juntos era el mejor regalo que jamás podría recibir. Esa noche, al acostarse, Diego reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida desde el día en que conoció a Javier. Redescubrió la alegría de las pequeñas cosas, el valor de las relaciones humanas y la importancia de estar rodeado de seres queridos. Era esto, y no el éxito económico, lo que le hacía sentirse realizado. Con estos pensamientos, se quedó dormido.
El futuro le deparará más momentos inolvidables creados con cariño, devoción y, sobre todo, amor. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y dale un like. Estas otras historias también te llegarán al corazón. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿O tal vez tengas una idea para la próxima historia? Gracias a tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda que nunca es tarde para empezar tu vida de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.